apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es el Pacto del Alquimista de Madrid, España. Dicen, y esto no lo vas a encontrar escrito con claridad en ningún archivo, que cuando Madrid aún olía a cal húmeda y a leña, hubo un hombre que aprendió a escuchar lo que la ciudad callaba. No lo gritaba en las tabernas ni lo proclamaba en plazas. Lo susurraba, como quien confiesa algo que pesa demasiado. Y quienes lo oyeron una sola vez, jamás volvieron a hablar de ello con la misma voz. Porque en el Madrid del siglo XVI, cuando la villa acababa de convertirse en corte y las sombras crecían al ritmo de los muros, empezó a circular un rumor. Un alquimista había sellado un pacto. No con un rey, no con la iglesia, con algo más antiguo y más paciente. ¿Te has preguntado alguna vez qué precio se paga por conocer lo que otros solo se atreven a imaginar? Imagina la escena. Año aproximado de 1580. Madrid aún no es la ciudad ordenada que hoy conocemos. Es un entramado de callejuelas irregulares, de casas apiñadas con balcones de madera que casi se tocan entre sí. El aire huele a estiércol, a cera quemada y a tinta fresca. Desde el Alcázar de Madrid, residencia real que se alza dominante sobre el Manzanares, bajan rumores de intrigas, experimentos secretos y obsesiones prohibidas. Felipe II gobierna, y su fascinación por el conocimiento oculto no es ningún secreto entre eruditos y cronistas. Muy cerca, en torno a lo que hoy reconoceríamos como la calle del Arenal, se concentran boticas, talleres y casas donde el saber se mezcla con la superstición. Allí, en sótanos húmedos y habitaciones mal iluminadas, se estudia lo que oficialmente no existe: la transmutación de los metales, la quinta esencia, el elixir que vence al tiempo. El alquimista, porque así lo llaman los pocos documentos indirectos que lo mencionan, no era un charlatán de feria. Sabía latín, griego y algo de hebreo. Había leído a Geber, a Paracelso, y conocía los textos herméticos que circulaban de mano en mano, copiados en pergaminos manchados de hollín. Tenía una mente brillante, casi peligrosa, y una debilidad clara. No soportaba la ignorancia. Para él, no saber era una forma de muerte. Vivía cerca del antiguo arrabal, la zona que más tarde daría forma a la Plaza Mayor, entonces un espacio irregular, lleno de puestos, animales y voces superpuestas. Su casa era discreta, de fachada común, pero por dentro escondía hornos, alambiques, frascos sellados con cera roja y símbolos trazados en el suelo con tiza y carbón. Vecinos declararon años después, esto sí está registrado, haber visto luces encendidas durante noches enteras, incluso en días de ayuno y festividad religiosa. Rezaba o invocaba. Madrid, en aquellos años, era una ciudad profundamente vigilada. La Inquisición no necesitaba pruebas concluyentes, solo sospechas bien colocadas. Y aún así, el alquimista parecía intocable. Nadie lo denunciaba abiertamente. Nadie se atrevía a hacerlo. Como si una intuición común dijera que había cosas que era mejor no nombrar. Se hablaba de visitas nocturnas, de un carruaje sin escudos que se detenía frente a su casa cuando la ciudad dormía, de pasos que no dejaban huella en el barro. Nada comprobado, pero tampoco desmentido. Y aquí es donde la leyenda se vuelve más incómoda, porque no se dice que el pacto ocurriera en un laboratorio, ni en una iglesia abandonada. Se dice que tuvo lugar en Madrid mismo, en un punto donde la ciudad parecía contener la respiración. Algunos señalan las cercanías del monasterio de San Jerónimo el Real, otros juran que fue más cerca del río, donde el silencio era espeso y el viento arrastraba ecos antiguos. No se habla del contenido exacto del pacto, solo de sus consecuencias. A partir de cierto momento, el alquimista empezó a saber cosas, no a adivinarlas, a saberlas. Cambios en la corte antes de que ocurrieran, enfermedades antes de manifestarse, decisiones reales que aún no habían sido anunciadas. Todo esto aparece insinuado en cartas, en anotaciones marginales, en testimonios incompletos que sobreviven entre archivos y silencios. Pero dime, ¿qué clase de conocimiento exige un acuerdo que no puede romperse? Porque si algo queda claro desde el inicio de esta historia, es que Madrid no olvida. Y cuando la ciudad observa demasiado tiempo a un hombre,
siempre acaba pidiéndole algo a cambio. Para entender cómo se llegó al pacto, porque nada de esto ocurrió de golpe, hay que retroceder un poco más a los cimientos mismos del hombre que lo protagoniza. Y créeme, aquí es donde la historia deja de ser un rumor elegante y empieza a incomodar. El alquimista no nació en Madrid, aunque la ciudad acabaría marcándolo para siempre. Los registros parroquiales hablan de un hombre llegado desde el norte de Castilla, formado primero en estudios médicos rudimentarios y luego en filosofía natural. No era noble, pero tampoco un simple plebeyo. Su posición era ambigua, y esa ambigüedad le permitió moverse entre boticarios, clérigos cultos y servidores de la corte sin levantar demasiadas cejas. Su punto fuerte era evidente: una inteligencia fuera de lo común, metódica, obsesiva, capaz de pasar días enteros sin dormir si una idea lo desafiaba. Su debilidad, en cambio, era igual de clara para quienes lo trataron de cerca: no sabía detenerse. No aceptaba límites, ni divinos ni humanos. Donde otros veían advertencias, él veía puertas mal cerradas. En Madrid se instaló definitivamente hacia la década de 1570, cuando la ciudad ya era capital del imperio más vasto del mundo. La villa hervía de contradicciones, devoción extrema y ambición desmedida, rezos públicos y secretos inconfesables. En lugares como el convento de las Descalzas Reales, se rezaba por la salvación del alma. A pocas calles, en habitaciones cerradas, se buscaba dominar la materia misma. El alquimista frecuentaba las cercanías del antiguo Hospital General, no para curar, sino para observar. Hay referencias indirectas, escritas con cautela, a que solicitaba acceso a cadáveres sin reclamar recompensa. Decía estudiar los humores, los procesos de corrupción del cuerpo. Nada ilegal en apariencia, pero profundamente perturbador para la época. Al mismo tiempo, se le veía con frecuencia en la calle Mayor, transitando entre escribanos y mercaderes de libros prohibidos. Allí conseguía traducciones parciales de textos árabes y hebreos que hablaban de la Opus Magna, la gran obra alquímica. No buscaba oro, como muchos creían. Buscaba comprensión, el principio oculto que conectaba todas las cosas. Y entonces ocurrió algo que sí está documentado. En el año de 1578, una serie de anotaciones aparece en distintos cuadernos de la época, escritos por manos distintas, pero coincidentes en un punto. Se habla de experimentos fallidos que no fallaban del todo. Sustancias que cambiaban de olor sin alterar su forma. Metales que se volvían frágiles durante horas y luego recuperaban su dureza. Fenómenos inexplicables, siempre breves, siempre incompletos. El alquimista estaba cerca, demasiado cerca. Fue en esos años cuando empezó a retirarse del trato público. Ya no discutía en tabernas ni visitaba boticas con la misma frecuencia. Su casa, en cambio, se volvió un hervidero nocturno. Testigos afirmaron, esto consta en declaraciones recogidas mucho después, que de sus ventanas salía un resplandor irregular, ni rojizo ni blanco, como si la luz no perteneciera del todo a este mundo. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué hizo cuando comprendió que sus conocimientos no eran suficientes? Porque los textos herméticos hablan de un momento crítico, un punto en el que el alquimista debe decidir si acepta la imperfección o si busca ayuda. No de maestros, no de libros, de aquello que habita entre lo visible y lo prohibido. Madrid ofrecía el escenario perfecto para ese cruce. Bajo la ciudad corrían pasadizos, bodegas antiguas, restos de edificaciones medievales reutilizadas una y otra vez. Especialmente en las zonas cercanas al Manzanares, donde la noche era más densa y el silencio parecía escuchar. Se dice, y esta parte nadie pudo probarla jamás, que el alquimista empezó a caminar solo por esos lugares al caer la noche. Sin lámparas, sin escolta, como si supiera exactamente a dónde iba. Y es justo ahí, cuando deja de buscar respuestas en los libros y empieza a formularlas en voz alta, cuando la leyenda da su primer giro verdadero. Porque no todo pacto comienza con una oferta. Algunos empiezan con una invocación que no esperaba respuesta. A partir de ese momento, los silencios empezaron a decir más que los documentos. Y cuando una ciudad entera guarda silencio sobre un mismo hombre, no es por olvido, es por temor.
Las caminatas nocturnas del alquimista no pasaron desapercibidas. Madrid, incluso dormida, siempre tuvo ojos. Vecinos del entorno del puente de Segovia, una de las entradas más antiguas a la villa, declararon años después haber visto una figura solitaria avanzar contra la corriente del viento, siempre a la misma hora, siempre sin detenerse. El puente, sólido, de piedra gris, construido para resistir crecidas y ejércitos, se alzaba entonces como un límite simbólico entre lo urbano y lo indómito. Cruzarlo de noche no era común. Hacerlo con regularidad, menos aún. El alquimista se detenía, según los relatos, en las cercanías del río Manzanares, que en el siglo XVI no era el cauce domesticado de hoy, sino una corriente irregular, rodeada de vegetación espesa, con zonas donde la niebla se asentaba incluso en verano. Allí, el sonido del agua apagaba las palabras, y las sombras parecían multiplicarse entre los árboles bajos. Es en este punto donde los testimonios se vuelven inquietantemente coincidentes. Varios hombres, sin relación entre sí, afirmaron haber oído una voz. No fuerte, no clara, una voz que no venía de un solo punto, sino de varios a la vez, como si el aire mismo articulara frases incompletas. Ninguno pudo repetirlas con exactitud. Todos, sin excepción, describieron la misma sensación, la certeza de no estar solos, aún sin ver a nadie. El alquimista, en cambio, no parecía sorprendido. Regresaba a su casa antes del alba, con la ropa húmeda, las manos manchadas de barro oscuro y un olor metálico imposible de disimular. Durante el día dormía poco. Escribía. Dibujaba símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Algunos de esos trazos, esto sí ha sido comparado por especialistas modernos, guardan semejanza con diagramas herméticos usados en Europa Central, pero con variaciones inquietantes, como si hubieran sido corregidos por alguien más. ¿Quién corrige el trabajo de un alquimista? A finales de 1579, ocurrieron cambios que ya no podían atribuirse al azar. Un escribano cercano a la plaza de la villa dejó constancia de haber recibido información exacta sobre una inspección real días antes de que se anunciara. Un boticario de la calle de Toledo relató cómo el alquimista le describió el resultado de una destilación que aún no había realizado, y que, al intentar reproducirla, obtuvo exactamente el mismo resultado. No milagros, no prodigios espectaculares, algo más perturbador, certezas anticipadas. Sin embargo, el hombre comenzó a deteriorarse. Aquí aparece su debilidad con toda crudeza. El rostro, antes anguloso y firme, se volvió hundido. Los ojos, demasiado atentos, como si observaran más de lo que podían procesar. Caminaba encorvado, murmurando frases inconexas. No parecía eufórico, parecía cargado. Quienes lo vieron de cerca notaron otro detalle: evitaba las iglesias. No por desprecio, sino por incomodidad. Se detenía en los umbrales, respiraba hondo y se marchaba, como si cruzar ciertos límites ya no le fuera permitido. Madrid seguía su ritmo. Campanas, procesiones, ejecuciones públicas. Pero algo se estaba gestando bajo esa rutina. En bodegas olvidadas, en sótanos reutilizados, en antiguos espacios de almacenamiento cercanos al río, se hablaba de reuniones. No multitudinarias. 2, tal vez 3 personas. Siempre el alquimista presente. Siempre en silencio. Y entonces llegó la noche que cambiaría el tono de la leyenda. No hay fecha exacta. Solo coincidencias. Una luna baja, un frío impropio de la estación y una ausencia total de registros durante varias horas. Ni rondas, ni vigilantes, ni testigos oficiales. Solo el rumor persistente de que, esa noche, Madrid escuchó algo que no debía entender. Porque a partir de entonces, el alquimista ya no buscó respuestas. Las respuestas empezaron a buscarlo a él. Cuando amaneció tras aquella noche sin registros, Madrid parecía la misma. Las campanas sonaron a su hora, los mercados abrieron, el alcázar siguió imponiendo su sombra sobre la ciudad. Pero quienes sabían mirar, y siempre hay algunos, notaron una diferencia difícil de explicar, como si algo se hubiera acomodado en un lugar que antes no le pertenecía. El alquimista no fue visto durante 3 días completos.
Su casa permaneció cerrada, las ventanas cubiertas, sin humo ni luz. Para una ciudad acostumbrada a vigilar a sus excéntricos, aquella ausencia resultó demasiado larga. Un vecino, movido más por inquietud que por valentía, se acercó a la puerta y afirmó haber sentido un frío anormal al apoyar la mano sobre la madera, pese al clima templado de la estación. Cuando finalmente reapareció, lo hizo sin anunciarse. Cruzó la calle mayor al anochecer, envuelto en una capa oscura, caminando con una seguridad que contrastaba con su aspecto demacrado. Su postura había cambiado. Ya no parecía un hombre cargando conocimiento, sino alguien que había aceptado un peso inevitable. Sus ojos, según varios testimonios coincidentes, no reflejaban miedo, reflejaban cálculo. Desde ese momento, los sucesos asociados a su nombre comenzaron a multiplicarse, y esta vez dejaron huellas más claras. En los alrededores del Alcázar de Madrid, varios sirvientes afirmaron haber recibido advertencias precisas sobre cambios de guardia y desplazamientos internos. No se menciona directamente al alquimista en los documentos oficiales, su nombre jamás aparece, pero las fechas coinciden con sus desplazamientos nocturnos. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Más inquietante aún fue lo ocurrido cerca del monasterio de San Jerónimo el Real. Allí, un fraile anotó en su diario personal, conservado de forma fragmentaria, la visita de un hombre de ciencia que le habló de pasajes bíblicos aún no leídos durante la misa del día siguiente. El fraile no lo denunció, solo escribió una frase al margen: temblorosa, no habla como quien interpreta, sino como quien recuerda. El alquimista había cruzado un umbral invisible, pero nada de esto era gratuito. Su carácter se volvió áspero. Perdió la paciencia con facilidad. Se aisló aún más. Apenas comía, y cuando lo hacía, parecía forzarse. Aquí se manifiesta su mayor debilidad. No podía deshacer lo que había iniciado. No sabía cómo volver atrás. Y aunque su mente seguía siendo brillante, su cuerpo empezaba a fallar. Se hablaba de dolores intensos, de sangrados repentinos, de noches en las que gritaba palabras incomprensibles. Algunos vecinos aseguraron oír conversaciones en su casa, pero al acercarse no distinguían más de una voz. O tal vez distinguían demasiadas. En su laboratorio, los cambios eran evidentes. Los símbolos en las paredes habían sido cubiertos por otros más complejos, superpuestos como correcciones desesperadas. El suelo mostraba marcas circulares, desgastadas por pasos repetidos siempre en el mismo trayecto. No parecía un ritual, parecía una negociación constante. Y entonces ocurrió algo que quedó registrado de forma indirecta en los archivos municipales. En una noche concreta, el año se sitúa entre 1580 y 1581, varias personas reportaron un apagón inusual de antorchas en un tramo cercano al río Manzanares. No por viento, no por lluvia, simplemente dejaron de arder. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido grave, profundo, imposible de ubicar, como si viniera desde debajo de la tierra. Al día siguiente, el alquimista fue visto regresando solo, con la capa rasgada y el rostro marcado por algo más que el cansancio. No explicó nada, no fue interrogado, nadie se atrevió, porque a esas alturas, la ciudad ya lo sabía, aunque no se dijera en voz alta. El pacto no había sido un acto único, sino un acuerdo que exigía renovación, atención y obediencia. Y Madrid, paciente como siempre, observaba. A partir de entonces, ya no fueron solo rumores dispersos. Los sucesos comenzaron a entrelazarse de una manera demasiado precisa, como piezas que encajan aún cuando nadie recuerda haberlas tallado. Madrid seguía creciendo, atrayendo comerciantes, soldados, religiosos y curiosos de todo el imperio. En ese flujo constante, el alquimista se movía con una facilidad inquietante. Se le veía cerca de la Plaza Mayor en formación, entre los puestos de grano y carne, observando sin participar. No compraba, no hablaba, escuchaba, como si las voces humanas le resultaran ahora más claras que antes, o más irrelevantes. Algunos cronistas menores, los que escribían para sí mismos, no para la historia oficial, dejaron constancia de pequeños hechos difíciles de explicar. Un incendio evitado por minutos en una casa de la calle de Segovia,
tras una advertencia llegada por cauces no habituales. Un brote de enfermedad que no se extendió porque alguien recomendó cerrar una bodega específica antes de que aparecieran los primeros síntomas visibles. Nadie mencionó nombres, pero el patrón se repetía. El alquimista parecía anticiparse a los acontecimientos, pero cada intervención lo dejaba más exhausto. Su rostro se volvió casi translúcido, como si la sangre circulara con dificultad. Sus manos temblaban incluso en reposo. Y, sin embargo, su mente seguía activa, despierta, incapaz de descansar. Aquí surge un detalle particularmente inquietante, recogido en varias fuentes indirectas. Empezó a escribir menos y a escuchar más. Pasaba horas inmóvil en su laboratorio, sin trabajar, sin leer, simplemente atento. Vecinos aseguraron verlo inclinar la cabeza, como si respondiera a alguien que no estaba allí. ¿Consejo o exigencia? En las inmediaciones del convento de San Francisco el Grande, entonces uno de los complejos religiosos más importantes de la villa, se registraron discusiones discretas entre clérigos. No sobre doctrina, sobre un hombre que parecía conocer pasajes perdidos de textos antiguos y tradiciones no reconocidas por la Iglesia. No fue acusado formalmente, quizá porque enfrentarlo habría implicado admitir que sabía demasiado. El alquimista, por su parte, comenzó a evitar ciertos lugares. Ya no se acercaba al Alcázar. Ya no cruzaba el puente de Segovia. Como si el pacto, cualquiera que fuese su naturaleza, le hubiera trazado un mapa invisible con zonas prohibidas. Y entonces ocurrió algo que marcó un punto de inflexión. Una noche, en los alrededores del Manzanares, varios pescadores afirmaron ver luces bajo el agua, luces que se movían contra la corriente, describiendo formas circulares. El fenómeno duró apenas unos minutos, pero bastó para que nadie volviera a pescar en ese tramo durante semanas. Al día siguiente, el alquimista no salió de su casa. Cuando lo hizo, días después, caminaba con dificultad. Tenía el labio partido y una herida visible en la frente, como si hubiera sido presionado contra una superficie dura. No buscó ayuda médica. No habló con nadie, porque, según la leyenda, había intentado resistirse. Y eso es algo que rara vez se perdona cuando el conocimiento no proviene solo del esfuerzo humano. Madrid, siempre discreta, comenzó a cerrarle espacios. Las puertas se le cerraban antes de que tocara. Las conversaciones se interrumpían al verlo llegar. No por desprecio, sino por una intuición compartida. Estar cerca de él era estar cerca de algo que ya no pertenecía del todo a este mundo. El alquimista lo comprendió demasiado tarde. Había ganado acceso, pero había perdido margen de decisión. Su mayor fortaleza, su voluntad inquebrantable, se había convertido en su trampa. Porque todo pacto verdadero, según las viejas tradiciones, tiene una cláusula no escrita. El silencio nunca es gratis. Para entonces, el nombre del alquimista ya no se pronunciaba. No hacía falta. Bastaba con una pausa incómoda, con una mirada desviada, para que todos entendieran de quién se hablaba. Madrid había aprendido a reconocer a sus figuras peligrosas sin necesidad de señalarlas. El invierno se presentó temprano aquel año, según anotaciones meteorológicas conservadas en archivos monásticos. Fríos repentinos, nieblas densas que se aferraban a las calles bajas, especialmente en las cercanías del Manzanares y los antiguos arrabales. No era un invierno extremo, pero sí persistente, como si la ciudad misma se negara a entrar en calma. El alquimista casi no salía de su casa. Cuando lo hacía, sus pasos eran erráticos, y parecía evitar incluso las sombras. Testigos afirmaron que hablaba solo, pero no en voz alta. Movía los labios sin emitir sonido, como si temiera que las paredes escucharan. Su laboratorio se transformó en un espacio irreconocible. Donde antes había orden meticuloso, ahora había capas superpuestas de anotaciones, frascos sin etiquetar, restos de sustancias secas adheridas a la piedra. Lo más inquietante no era el caos, sino la repetición obsesiva de ciertos símbolos, círculos incompletos, líneas interrumpidas, marcas de ruptura. Señales inequívocas de alguien intentando cerrar algo que no termina de cerrarse. Hay constancia, indirecta, pero sólida, de que buscó ayuda. No de médicos, ni de eruditos comunes.
Visitó, bajo identidades falsas, a hombres conocidos por su conocimiento de textos antiguos, algunos vinculados a comunidades judías conversas, otros a tradiciones filosóficas traídas de Italia. Todos lo rechazaron. No por miedo a la Inquisición, sino por algo más íntimo, reconocieron los signos. En las cercanías de la Plaza de la Cebada, se dice que mantuvo una conversación tensa con un anciano que, tras escucharlo en silencio, solo respondió una frase: eso que te habla no necesita tu alma, necesita tu atención. El alquimista se marchó pálido, como si esa idea fuera peor que cualquier condena. Los fenómenos se intensificaron. Animales que se negaban a cruzar ciertas calles. Pozos que devolvían ecos distintos a los habituales. Una campana menor, cerca del convento de la Victoria, que sonó sola en plena madrugada sin que nadie la tocara. Todo quedó registrado como hechos aislados, nunca conectados oficialmente. Pero el patrón estaba ahí. Y en medio de todo, el alquimista comenzó a cambiar de actitud. Dejó de luchar, dejó de corregir, empezó a escuchar con docilidad. Algunos dirían que fue resignación, otros que fue estrategia, porque, según la leyenda, comprendió que el pacto no se rompía con fuerza, sino con comprensión. Empezó a escribir un último cuaderno, no para otros, para sí mismo. En él, no describía experimentos, sino advertencias, frases incompletas, observaciones sobre los momentos de mayor actividad, sobre lugares donde la presencia era más intensa. El puente de Segovia, el entorno del antiguo alcázar, ciertos sótanos reutilizados cerca del río. ¿Estaba cartografiando el alcance del pacto o preparando su salida? Su estado físico seguía deteriorándose. Caminaba encorvado, respiraba con dificultad, pero su mirada había recuperado algo que no se veía desde hacía años. Claridad. No esperanza. Claridad. Y esa claridad lo llevó a tomar una decisión final. Una noche, sin testigos confirmados, abandonó su casa llevando consigo solo el cuaderno y una pequeña bolsa de cuero. No cerró la puerta. No apagó el fuego del hogar. Como si supiera que no regresaría, o que regresar ya no importaba. Madrid durmió mientras él caminaba hacia el lugar donde todo había comenzado. Porque hay pactos que no se rompen con un acto grandioso, sino con un gesto mínimo, casi invisible. La noche en que el alquimista salió por última vez no fue distinta a otras, y quizá por eso resultó tan peligrosa. No hubo tormenta, ni campanas fuera de hora, ni presagios evidentes. Solo un cielo bajo, cubierto, y una luna apenas perceptible tras la niebla que descendía desde el río. Caminó sin prisa, no como quien huye, sino como quien ha memorizado cada tramo del recorrido. Atravesó calles estrechas del viejo Madrid, donde las casas parecían inclinarse unas hacia otras, formando pasillos de piedra y madera. El silencio era tan espeso que incluso sus pasos parecían llegar tarde al suelo. El destino no era un punto único, sino un conjunto de lugares. Eso es lo que hace tan difícil fijar esta parte de la leyenda. Algunos dicen que se detuvo primero cerca del puente de Segovia, donde el rumor del agua se mezcla con ecos profundos. Otros sostienen que pasó por las inmediaciones del antiguo alcázar, como si necesitara comprobar algo antes de continuar. Lo único en lo que coinciden las versiones es en esto: el alquimista no improvisaba. Llevaba el cuaderno apretado contra el pecho, no como un objeto valioso, sino como un ancla. En un punto cercano al Manzanares, donde el terreno desciende y la vegetación crece de forma irregular, se dice que permaneció inmóvil durante largo tiempo. No realizó círculos, no encendió fuego, no pronunció palabras rituales. Simplemente esperó. Y ese detalle es clave, porque contradice todo lo que se espera de alguien que ha practicado la alquimia toda su vida. Esperar implicaba reconocer que ya no controlaba el ritmo. Los pocos relatos que se atreven a describir lo ocurrido a continuación lo hacen con cautela. No hablan de una aparición concreta, ni de una forma definida. Hablan de una alteración del entorno. El aire más denso, el sonido del agua amortiguado, como si alguien hubiera colocado una mano invisible sobre el río. Una presión en el pecho, compartida por quienes se encontraban a varias calles de distancia. El alquimista no retrocedió.
Según la leyenda, fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza del pacto. No era un intercambio cerrado, ni una promesa con condiciones claras. Era una relación sostenida por atención mutua. Mientras él escuchara, mientras él respondiera, la presencia seguiría anclada a ese punto de la ciudad. Y si dejaba de hacerlo, aquí la historia se fragmenta. Algunos aseguran que habló, otros que guardó silencio absoluto. Hay quien afirma que abrió el cuaderno y dejó que el viento pasara las páginas, como si ofreciera todo lo que había escrito. Lo único constante es la sensación posterior, una liberación incompleta, como si algo se hubiera desplazado, pero no desaparecido. Al amanecer, varios vecinos encontraron marcas en el suelo húmedo. No huellas claras, sino zonas donde la tierra parecía haber sido presionada desde abajo. El alquimista no estaba allí, tampoco el cuaderno. No hubo cuerpo, no hubo denuncia, no hubo búsqueda oficial. Madrid, fiel a su costumbre, absorbió el hecho sin hacer ruido. Pero en los días siguientes, ocurrieron pequeños cambios. Las luces extrañas del río no volvieron a verse. Las campanas dejaron de sonar solas. Los animales recuperaron rutas que habían evitado durante semanas. No una calma total, una tregua. Y eso es lo más inquietante de todo. Porque si el pacto se hubiera roto por completo, la ciudad lo habría sentido. Y si se hubiera cumplido hasta el final, algo más habría quedado atrás. Lo que quedó fue un vacío difícil de nombrar. Con el paso de los días, la ausencia del alquimista se volvió una presencia en sí misma. Su casa permaneció abierta durante semanas. Nadie la ocupó, nadie la reclamó, como si existiera un acuerdo tácito para no tocar aquello que había sido punto de contacto entre la ciudad y algo que no terminaba de marcharse. Vecinos más osados entraron una sola vez. Lo hicieron de día, con las ventanas abiertas y varias personas juntas, como si la compañía pudiera servir de protección. Salieron en silencio, pálidos, sin llevarse nada. No hablaron de lo que vieron, pero desde entonces se negaron a cruzar frente a esa puerta al caer la noche. Los objetos seguían allí: hornos apagados, frascos vacíos, mesas cubiertas de anotaciones a medio borrar. No había símbolos recientes, solo restos, como si el lugar hubiera sido abandonado antes de que pudiera cerrarse del todo. El cuaderno nunca apareció. Ese detalle, pequeño en apariencia, se convirtió en el centro de muchas especulaciones posteriores. Madrid intentó seguir adelante. El tránsito volvió a la calle mayor, los mercados se llenaron, las procesiones retomaron su ritmo habitual. Sin embargo, ciertos puntos de la ciudad conservaron una extraña resistencia al olvido. En las cercanías del Manzanares, especialmente en tramos poco transitados, persistía una sensación difícil de describir. Una atención suspendida, como si el entorno estuviera a la espera de algo que ya no ocurría. Crónicas tardías mencionan que, años después, trabajadores que reforzaban caminos cerca del río encontraron capas de tierra compactada de forma irregular, imposibles de explicar solo por el peso o la erosión. No se habló de ello oficialmente. Se volvió a cubrir. Madrid siempre ha sabido enterrar lo que no encaja. En el entorno del antiguo Alcázar, algunos sirvientes afirmaron haber sentido, durante generaciones, una incomodidad específica en ciertas estancias bajas. No miedo, no frío, algo más sutil, la sensación de ser observado sin hostilidad, pero con expectativa, como si alguien aguardara una conversación que nunca llegaba. Con el tiempo, el alquimista pasó a convertirse en figura difusa, ya no un hombre concreto, sino una advertencia. Se contaba su historia en voz baja, transformada, suavizada, como suelen hacer las ciudades para protegerse. El pacto se mencionaba sin detalles, reducido a una moraleja conveniente. Pero hubo quienes conservaron fragmentos más fieles. En archivos privados, en márgenes de libros, en cartas nunca enviadas, aparecen referencias a la interrupción y el oyente. Términos extraños, repetidos con insistencia. No se habla de un final, sino de una suspensión, de algo que quedó a medias. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con un pacto cuando una de las partes deja de responder, pero la otra sigue escuchando?
Porque, según la leyenda, lo que el alquimista hizo aquella noche no fue un sacrificio ni una victoria. Fue un gesto de desplazamiento. Cambió el centro de atención. Liberó a la ciudad, parcialmente. Desde entonces, Madrid convive con zonas de silencio más profundo que otras. Lugares donde la historia parece observar en lugar de avanzar. Donde los ecos tardan en extinguirse. No hay tragedias asociadas. No hay prodigios públicos. Solo una herencia invisible. Y quizá eso era lo único posible. Con los años, la historia del alquimista dejó de contarse como un suceso concreto y pasó a formar parte del pulso interno de la ciudad. No como una leyenda de taberna, exagerada y ruidosa, sino como esas narraciones que se transmiten en voz baja, cuando la noche se alarga y alguien, casi sin querer, baja el tono al hablar. Madrid creció sobre sí misma. Se levantaron nuevas construcciones, se modificaron calles, se cubrieron antiguos pasadizos. El alcázar cambió de funciones, el río fue domado, las plazas se ordenaron. Y, sin embargo, ciertos puntos conservaron una resistencia extraña al cambio, como si algo impidiera que se integraran del todo al tiempo presente. Arquitectos posteriores anotaron dificultades inexplicables al trabajar en zonas cercanas al antiguo cauce del Manzanares. Humedades persistentes donde no correspondían. Sonidos huecos bajo el suelo. Espacios que parecían desplazados, unos centímetros fuera de lugar, aunque los planos dijeran lo contrario. Nada grave, nada denunciable, solo anomalías pequeñas, constantes. La casa del alquimista fue finalmente demolida décadas después. No por temor, sino por necesidad urbana. En su lugar se levantó otra construcción, luego otra más. Pero quienes habitaron ese solar coincidieron en algo inquietante. Los sueños cambiaban. No pesadillas claras, sino sueños de espera, de diálogos incompletos, de preguntas que quedaban suspendidas justo antes de ser respondidas. Nunca apareció el cuaderno. Ese detalle, más que cualquier otro, mantuvo viva la inquietud entre estudiosos y curiosos. Porque si el pacto había sido desplazado, si la atención había cambiado de foco, entonces ese cuaderno no era solo un registro, era un vínculo. Un testigo silencioso de algo que no terminó. En bibliotecas privadas se conservan copias parciales de símbolos atribuidos al alquimista, reproducidos de memoria por quienes los vieron una sola vez. Al compararlos, los especialistas notaron variaciones mínimas, como si los símbolos se resistieran a ser fijados, como si no quisieran ser recordados siempre de la misma forma. Y ahí la leyenda adopta su forma más inquietante. No se dice que el alquimista muriera, tampoco que escapara. Se dice que dejó de ocupar un lugar definido, que su función, escuchar, responder, sostener la atención, quedó incompleta. Y cuando una función queda incompleta, alguien más puede, sin saberlo, ocuparla. Desde entonces, Madrid ha tenido épocas de calma extraña. Momentos en los que la ciudad parece observarse a sí misma, como si midiera algo invisible. No es miedo lo que se percibe, es expectativa. Los más viejos, los que heredaron fragmentos menos suavizados de la historia, repiten una advertencia sencilla: no prestar atención a lo que no la pide. No responder a lo que no se presenta con claridad. Porque eso fue, dicen, el primer error del alquimista. Y sin embargo, cada ciudad tiene su oyente. Alguien, o algo, que se detiene cuando todos pasan de largo. La pregunta no es si el pacto sigue activo. La pregunta es qué ocurre cuando alguien vuelve a escuchar sin saber a quién. Hoy, cuando se camina por Madrid sin prisa, todavía es posible sentirlo, si uno sabe cuándo callar. No es algo que ocurra siempre, ni a cualquiera. Sucede en instantes muy concretos, cuando el ruido cotidiano se afloja y la ciudad parece quedar a solas consigo misma. No hay placas, no hay fechas conmemorativas. Ningún archivo oficial habla del pacto del alquimista como un hecho. Y, sin embargo, su ausencia pesa más que muchas presencias documentadas. Porque esta no es una historia de finales claros, sino de continuidades discretas. Algunos investigadores modernos, los que se permiten dudar incluso de sus propias conclusiones, han señalado algo revelador. Las zonas asociadas a la leyenda no concentran tragedias,
sino silencios prolongados. Lugares donde el tiempo parece acomodarse con cuidado, como si no quisiera alterar un equilibrio frágil. El Manzanares sigue su curso, domesticado, pero hay tramos donde el sonido del agua cambia según la hora. El antiguo entorno del Alcázar, transformado y reutilizado, conserva rincones donde la percepción se vuelve más aguda, como si el espacio esperara una pregunta que nadie formula. Eso fue, quizá, el verdadero legado del alquimista. No dejó oro, no dejó fórmulas, dejó una advertencia encarnada en la ciudad misma. El pacto no prometía poder absoluto, ni revelaciones finales. Prometía atención, y la atención, cuando se sostiene demasiado tiempo, transforma tanto al que escucha como a aquello que es escuchado. El alquimista lo comprendió tarde, pero no del todo en vano. En lugar de forzar un desenlace, eligió desplazar el peso, permitir que la ciudad continuara sin un intermediario constante. No rompió el pacto, lo debilitó, lo volvió difuso, humano. Y por eso la leyenda no termina con una muerte ni con una victoria. Termina con una responsabilidad repartida. Madrid sigue ahí, viva, ruidosa, contradictoria. Pero bajo ese movimiento constante, conserva un aprendizaje antiguo. No todo conocimiento necesita ser perseguido, y no toda respuesta merece una pregunta. Porque hay cosas que, cuando se escuchan demasiado, aprenden a escuchar de vuelta. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia nunca se contó del todo. Porque el último gesto del alquimista no fue desaparecer. Fue enseñarle a la ciudad a guardar silencio.